si yo tenía todo lo que yo siempre quise tener, porque me sentía vacío por dentro. Ahí a los 25 años yo había tomado la decisión de quitarme la vida. Un 18 de febrero del 2001. Yo creo que esto nunca lo he contado con nadie, pero bueno, me acuerdo que se pisteaban y entrábamos yo y otro, y mi hermano y otro, y mirábamos que dejaban piedritas de droga, ¿no? De- y, y me pongo a orar y yo, bien clarito, Luis, yo escuché la voz de Dios que me decía que diera ese dinero para comprar la iglesia. Y yo, no, decía, no. Yo le doy gracias a Dios que a mí me habían enseñado un poquito de religiosidad, de espiritualidad, de que si me moría me iba a ir al infierno, que bueno, que si te matabas, ¿no? Te ibas a ir al infierno y me daba miedo, me daba miedo. Pero imagínate si yo no hubiera tenido esa información, yo me suicido. Soy, 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 soy. Boom. Bienvenido nuevamente a otro episodio de Latino Junkie de aquí desde Tucson, Arizona, dándole las gracias a los patrocinadores, la vecindad cantina, restaurante y cantina en Las Vegas. También te recomiendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo la discoteca Nightclub Mango Tango. No te la peles, reggaetón, salsa y merengue para todos esos latinos. Yo tengo un programa sumamente emocionante, una persona que es insignia aquí en Tucson, Arizona. Bienvenido, Javier Galindo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. No, gracias Javier por el tiempo que me das. Sé que es una persona sumamente ocupada. De verdad me otorgaste estos minutos en que vamos a conversar de cómo fue tu proceso hasta llegar a la persona que eres en estos momentos. Sí, bueno, yo creo que, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por la oportunidad de transmitir en tu podcast. Y, híjole, o sea, yo creo que estar donde estoy yo ha sido primeramente de bendición, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de las cosas que Dios va poniendo en nuestra vida para poder llegar donde estamos. Que en el momento que nosotros podemos estar viviendo, por ejemplo, le llamamos dentro de la tormenta, porque a los 12 años me vine de Nogales, me vine de México, estuve con una tía y a veces la gente no sabe lo que yo tenía, lo que yo lloraba porque extrañaba a mis papás, ¿no? Eh, y de repente te vas llenando de resentimiento más que de agradecimiento, ¿no? Resentimientos de mis padres, ¿por qué? Porque me habían mandado tan chico, a mí me hubiera gustado haber crecido con ellos, pero después volteo hacia atrás y digo, wow, o sea, le doy gracias a mis padres y le doy gracias a Dios porque eso me hizo independizarme a muy temprana edad. Y a veces nos olvidamos, ¿no? De agradecer a esas personas que nos dieron la mano, como mi tía, por ejemplo, que me recibió en su casa, mi tío que me enseñó el oficio de los pisos, y tantas personas que estuvieron ahí apoyándome eh, incondicionalmente para llegar a donde estoy yo, ¿no? Y también tiene que ver mucho, fíjate Luis, tiene que ver mucho con quién te rodeas, ¿no? Porque es muy fácil ahorita mirar y decir, wow, o sea, Javier, un hombre exitoso, empresario, pero pues también viví en el mundo de las tinieblas, ¿no? También me junté con personas que me llevaron a usar drogas, no que ellos me metieron a las drogas, o sea, yo fui el que tomé la decisión, pero pues llegué a usar drogas, alcohol, vivir una vida desordenada, vivir una vida que si hubiera seguido ahí no estuviera vivo, ¿no? Entonces, el querer tomar la decisión de tener un cambio, pues tienes que hacer esos cambios también de personas, ¿no? Con las que te rodeas. Eso es una cosa que lo tomaste como un proceso. Llegaste a corta edad aquí a Estados Unidos, un país que es sumamente fuerte para los latinos, especialmente cómo aprender el idioma.
y caíste en la trampa, caíste en lo... Yo creo que una de las cosas que yo he escuchado de la gente exitosa es que como que llegan al fondo primero para poder impulsarse hacia arriba. ¿Qué fue lo primero que hiciste tú cuando llegaste a este país como trabajo? Antes de que me expliques cómo entraste al mundo de las drogas. Fíjate que yo ya andaba mal en Nogales, andaba mal, me juntaba con unos amigos que robábamos y hacíamos cosas, ¿no? Ya había vivido aquí en Estados Unidos, o sea, a los 14 años nos corre el rancho, el dueño del rancho donde estábamos por desastroso y me devuelvo a Nogales y no me pude adaptar, o sea, vago me estaba convirtiendo, ¿no? Entonces mi papá en ese tiempo decidió mandarme con un tío que ya vivía en Phoenix y que él trabajaba en los pisos. Entonces le dice, le habla a mi papá y dice, déjalo que se venga para acá conmigo y yo lo voy a educar y yo lo voy a llevar a trabajar y aquí yo lo voy a corregir. No, pues está bien, dice, porque tengo miedo que se me eche a perder este chamaco. A los 14 años empiezo a perder desde allá. Pues no, la verdad es que no, o sea, era vago, pues, era vago, me gustaba robar, me gustaba pelearme, me gustaba bajar la corriente a las casas de México y salir corriendo y puras de esas, ¿no? Era vago, era travieso, ¿no? Pero no creo que era mala persona, todavía no usaba drogas en ese tiempo. Entonces, a los 14 años me vengo para Phoenix y empiezo a trabajar en los pisos. A mí me gustaba mucho, a mí me llamaba mucho la atención que mi tío, en aquel tiempo, él ha de haber tenido, es como 10 años mayor que yo tenía 14, 24 años, traía un gran marquís, me acuerdo, no de los viejitos, de los más nuevos, y pues tenía su casita y se vestía bien y a mí me llamaba mucho la atención, yo quería ser como él, entonces yo lo miraba que él era el jefe. Tenía otro tío trabajando para él también y luego a mí y a otra persona. Entonces yo decía, yo quiero ser jefe también algún día, ¿no? Y una de las cosas que a mí me ayudó mucho, que yo más o menos hablaba un poco de inglés, porque ya había estado aquí en Estados Unidos y yo fui de intérprete con su patrón. Entonces su patrón era el que me empezaba a decir, mira muchacho, me decía, no seas como tus tíos, porque ya los miraba que malgastaban el dinero. Mira, tu tío cometió un gran error, dice, empezó a hacer dinero y en vez de comprarse un troque que le genere más ingresos, fue y se compró ese gran marquís. ¿Para qué le sirve? Es una cochinada, decía. ¿Y el señor que te estaba enseñando era un emprendedor? No, ya era emprendedor, o sea, ya era alguien que tenía dinero, ¿no? Entonces, órale, o sea, ahí es donde yo aprendí, porque fíjate la mentalidad, quiero ser como mi tío un gran marquís. Y después este empresario dice, es que esa es una cochinada. Dice, ¿para qué? Y se va y se compra ese carro, no le sirve para nada, no puede servir herramienta, no puede hacer nada. Oye, sí es cierto, decía yo, ¿no? Entonces yo lo escuchaba él, lo escuchaba y fui adquiriendo esas enseñanzas y después, o sea, yo me asesoraba cuando empecé a trabajar en esto a los 17 años, 18 años, 17, 18 años, yo me acababa de juntar con Juanita y él trabajaba para mi tío en ese tiempo. Entonces, el abuelito de Juanita, cuando sale embarazada, me dice, ¿y qué vas a hacer? Me dice. Una pregunta. Le digo, pues voy a trabajar. ¿Y cuánto ganas a la semana? A mí me pagaban, mi tío me pagaba, discúlpame tío, si eres pero me pagaba de 100 a 150 dólares a la semana. Wow. Y ya tenía un hijo, o sea, ya iba a tener un hijo. Entonces, no. Pero ¿eso hace cuánto estamos hablando? Por amor, 150. No. En esa época era $400 a la semana. Bueno, o sea, 150 dólares a la semana, o sea, para un chamaco que no tenía una casa, una responsabilidad, pues sí, o sea, está bien, ¿no? Pero no me iba a alcanzar para mantener una familia, ¿no? Entonces me dice el abuelito de mi esposa, ¿y qué necesitas? No, pues toda la herramienta. Súbete, me dice. Y me llevó al Home Depot. Y me dice, agarra lo que necesitas. Y empecé a agarrar todo lo que se habías aprendido todo lo de Sí, yo ya instalaba, yo ya sabía solo. ¿A qué edad estamos hablando? 18 años, ya tenía 4 años, por ejemplo, en eso, ¿no? Entonces, y me le quedaba viendo un serrucho yo.
Y en ese tiempo un serrucho valía como $1,300 y $1,300 era mucho dinero en ese tiempo, ¿no? Y en aquellos tiempos nadie tenía un serrucho, ni mi tío que me enseñó tenía un serrucho. Nomás las compañías grandes tenían serruchos de agua, ¿no? Para cortar el tallo. Y me le quedaba mirando, me dice, ¿lo necesitas? Sí, agárralo, me dijo. Pero tú sabías que lo necesitas en verdad. No, sí, o sea, el que trajera un serrucho ya era alguien grande. Pues. Okay. Pero tú lo mirabas como un sueño. Un sueño, un emprendedor grande, o simplemente tú querías para que la gente pensara que tú eras grande. ¿Cuál era tu actitud no, porque momento? yo sabía con el conocimiento que yo tenía de esta persona, por eso empecé a hablar de eso, de que él decía, primero invierte en tu negocio, invierte en herramienta, invierte en un troque y después eso te va a dar para un gran marquís, para una casa, para otros lujos. Pues entonces yo ya traía esa información. Okay. Entonces yo sabía que si yo traía mejor herramienta, me iba a facilitar mejor el trabajo. O sea, yo ya tenía ese conocimiento, ¿no? Okay. Pero no tenía dinero. Entonces se gasta $5,000 conmigo, que se los tuve que pagar, se los tuve que pagar. Y $5,000 era mucho dinero en aquel tiempo. Y yo, no sé si te tocaron, no sé qué tan joven estás o tan viejo estás, pero no sé si te tocaron los beepers. Sí. Pues yo traía un beeper y escribí en un papelito, instalo tile. Y me fui, empecé por la 12 y la Bilby, tocando puertas y le daba un papelito. Y en una de las puertas tenían un jar sale, nunca se me va a olvidar. Y yo me fijo por la ventana, por la puerta, que le están instalando un tile, pero le faltaban los cortes. Entonces, y le digo, ¿le están instalando el piso? Sí, dijo, pero me dejaron el trabajo tirado. Wow. Y le dije, yo hago esto, le digo, de hecho le venía a dar una... me dice, yo me miraba muy joven, pues 18 años. ¿Y sabes? Me dice, sí. ¿Y tienes serrucho? Sí. ¿De veras? ¿Y cuánto me cobras? Me dice. Ahí es donde estaba el problema. Y es donde está el problema de muchos de los emprendedores y empresarios de hoy en día, ¿no? Que no sabía cuánto cobrar. No sabía cuánto cobrar. Entonces, y yo decía, pues le puedo decir que me pague $100 a la semana, 150, lo que me pagaba, ¿no? Entonces de él sale y me dice, vamos a hacer algo, me dijo, te voy a pagar lo que me cobraron ellos, que fue $1 el pie. $1 el pie, wow, dije, ok. Y había un cuartito como del tamaño de este. Y me dice, te voy a pagar $1 el pie, y si tú me haces buen trabajo, me dijo, pues te sigo dando en la otra recámara y así, ¿no? Entonces, y sí, hicimos el cuartito, se lo hice en 2 días. Creo que eran como 150 pies. O sea, $150 en 2 días. Dios mío. Wow, pero hice un trabajo, Luis, que hice mirar mal el trabajo que le estaban haciendo. Entonces me dice, ¿sabes qué? Me dijo, túmbame todo, me dijo. Te voy a pagar todo de nuevo. Fue el primer trabajo que yo hice, le tumbé la casa, fueron 900 pies, nunca se me olvida. Y no me acuerdo cuánto me pagó por tumbarlo, que a mí no me importaba, ¿no? Le hice un trabajo espectacular, me pagó $900 creo que hice ese trabajo como en una semana. O sea, fueron mis primeros $900 que yo recibí en toda mi vida, o sea, así. Después él me recomendó con otra persona, esta persona me recomendó con otra, y así me fui, entonces... Pero pagando el préstamo a tu suegro. Sí, yo se lo fui pagando poco a poco, duré años para pagárselo, ¿no? Después me metí a después Luis, pues ya estábamos, en ese tiempo yo ya usaba drogas y todo. Pero ¿qué fue lo que te llevó a ti a las drogas, sabiendo que estabas emprendiendo un negocio y te estaba yendo bien, entraste por la puerta grande? Y valga la redundancia, ahorita vámonos un poquito atrás de lo que estabas hablando ahorita. O sea, a muchos de nosotros nos da pena tocar la puerta. Uh-huh. Y puerta por puerta, y es tu propio negocio, cuando nos da vergüenza, tenemos miedo y tenemos
tenemos miedo al que nos digan no o nos rechacen. Sí. Fíjate que si Juanita no hubiera salido embarazada, si yo no hubiera tenido la necesidad, yo tenía mucho miedo, ¿no? De qué iba a hacer con un hijo, o sea, qué iba a hacer. Yo creo que yo nunca me hubiera animado. O sea, nunca me hubiera animado. Siempre hay algo. Por eso digo, pues la vida te va a mandar algo para ayudarte a evolucionar y ayudarte a crecer. Entonces, yo no me hubiera animado. O sea, de hecho, hoy en día, yo creo mucho que el ser humano evoluciona cuando se encuentra en el huracán o en aprietos, cuando toca fondo uno, ¿no? Cuando uno crece, ¿no? Bajo presión uno crece. A veces es bueno, ¿no? Pasar por esos momentos difíciles porque es lo que te llevan a crecer, ¿no? Entonces, bueno, ahorita seguimos hablando de eso, pero me regreso. ¿Qué me llevó a usar drogas? Pues mis mismos tíos. ¿Por qué? Porque o sea, ellos también trabajaban y yo los sorreaba, pues, los miraba. Entonces me acuerdo que, yo creo que esto nunca lo he contado con nadie, pero bueno, me acuerdo que se pisteaban y entrábamos, yo y otro, y mi hermano y otro, y mirábamos que dejaban piedritas de droga, ¿no? Y las agarrábamos y empezábamos a probar. ¿Pero usted en su ignorancia o sabían lo que era? No, ya sabíamos, pero no nos queríamos jugar a que también queríamos ser grandes, pues. Queríamos ser grandes, también nos gustaba el desastre, pues. Queríamos, no tenía nada que ver. O sea, yo pienso que el mismo hacer dinero y todo eso te lleva, pues, ¿no? Entonces, y lo probamos y nos empezó a gustar y así empezamos con esto, o sea, pues mi tío era mi role model, o sea, de desastroso, ¿no? Igual, o sea, el tener mujeres y todo eso, para mí era muy normal, Luis. Era muy normal vivir ese tipo de vida. O sea, cuando Juanita llega a mi vida, el papá de Juanita no tomaba, o sea, ellos eran una familia totalmente diferente a nosotros. Ella dice que cuando llegó a la familia de nosotros, que ella pensaba que eso no existía. O sea, ella pensaba como, qué raro, o sea, qué raro. O sea, no existía en su vida eso, pues. Entonces, para mí era bien normal. Para mí fue muy normal la infidelidad, para mí era muy normal la irresponsabilidad, para mí era muy normal eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, toco el tema de la Juanita, porque para mí, aunque crecí en un barrio, ¿me entiendes? Bien, uno de los más peligrosos en Venezuela, te lo juro que yo no conocía la droga. Yo no conocía la droga y la primera vez que yo me acuerdo que yo estaba jugando, no sé cómo se dice, el escondite. Estaba jugando el escondite un día y nos metimos por un callejón y vi por primera vez la droga, una pistola, ya a mis 13, 14 años. Para mí fue un impacto. Tú dirás, coño Luis, pues tienes 14 años y viste en un barrio. Nunca lo había visto por la sobreprotección que siempre me pusieron mis padres. Nunca me dejaban salir del barrio, de mi escuela a la casa al deporte, al béisbol y cosas así. Y para mí fue un impacto que te lo juro que ese día no pude dormir en la noche. El impacto que me vio ver droga, ver una pistola al lado de una persona que estaba preparando eso. Y después, después de 24 años llego aquí a Tucson, fue la primera vez que yo vi la gente metiéndose cocaína. Para mí fue algo como que impresionante. Wow, es verdad, es realidad. Se entiende a Juanita, sí. ¿Cómo se sentía? Sí, o sea, llega ese mundo y ahora que conozco todo este mundo de la espiritualidad y cómo trabajo, o sea, no importa si no has hecho drogas o si has hecho, pero si llegas a ese mundo es porque hay una resonancia y hay una sincronicidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Mucha desvalorización, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, el vivir esa vida
de desorden, ¿no? De mucha desvalorización. Tiene que ver mucha desvalorización en uno para poder meterte veneno, para poder drogarte, para poder estar haciendo todas estas cosas. Entonces, para que Juanita llegue a mi vida tenía que haber mucha desvalorización de parte de ellas también. Entonces, por eso es que más de lo mismo se junta, ¿no? Entonces, ahora lo puedo entender, ahora lo veo de esa manera, ¿no? Y creo que así es como funciona la vida, ¿no? ¿Qué te decía Juanito cuando te veía en esa situación? No, fíjate que no me decía nada, o sea, no, yo no recuerdo que me dijera nada porque, pues, era normal, o sea, era normal y aparte que ella, pues, estaba embarazada y yo me imagino que ella tenía, ya me fregué, o sea, Me tocó. o sea, me fregué, qué iba a hacer, o sea, yo la he escuchado cuando la han entrevistado en otras ocasiones a ella, ¿no? Cuando dábamos pláticas y que ella contaba su historia, o sea, Juanita decía que, pues que ella sentía que no tenía derecho de volverse a su casa, aún con el sufrimiento que estaba pasando conmigo, ¿no? Entonces, mucha inmadurez, ¿no? O sea, mucha falta de información, perdón, no inmadurez, mucha falta de información de que a lo mejor si ella hubiera hablado, a lo mejor le hubiera pedido ayuda a su familia, pues no estuviera conmigo, ¿no? No lo hubieran dejado. Entonces, pero fíjate que, como te digo, pues todo eso, yo le doy muchas gracias a Dios que yo viví eso, Luis, porque a mí nadie me lo puede contar. Nadie me lo puede contar. Yo ya sé lo que viví. Como yo he dicho, yo he caminado sobre el infierno. Eso me llevó a querer cometer un suicidio. O sea, estaba cansado de la vida. No entendía por qué, si yo tenía todo lo que yo siempre quise tener, porque me sentía vacío por dentro. Ahí a los 25 años yo había tomado la decisión de quitarme la vida. Un 18 de febrero del 2001, y yo le pido a Juanita que me lleve a la iglesia y que yo le prometí que si ella me llevaba a la iglesia, yo no podía manejar de tan mal que estaba, de los nervios, ¿no? Entonces esa mañana yo tomé la decisión de suicidarme. Tenía mucho miedo de irme al infierno, tenía mucho miedo de tomar esa decisión del suicidio. Y yo pensaba, si voy y le pido perdón a Dios, ya lo puedo hacer tranquilo. Voy a la iglesia. Yo tenía que llegar a las 10:30, llegué a la 1:30, iglesia católica. Y cuando estaba el Padre Nuestro, yo recuerdo que me empecé a llorar. Y yo le empecé a gritar a Dios. O sea, a mí no me importaba la gente, no me importaba. Y fíjate qué tan mal andaba. Que yo le decía a Dios, si tú de veras existes, le decía, quítame esto que yo siento. Si tú de veras existes, sálvame. Pero yo ya no quiero vivir así y no sé cómo salir de esto. Y ya, se termina la iglesia, se termina el servicio, la misa, y dice el padre, ay, dijo, se me olvidó presentar a alguien que viene a hablar de un grupo. Y ya, le da la chance a esta persona dice, pues vengo a invitarlos a una agrupación. Dice, cuando yo llegué al grupo, yo me sentí de esta manera y me empieza a escribir. Y dije, yo me siento así. Estaba dando unos volantitos, que era un hombre, un monito, cargando un mundo. Y que decía, siente usted ira, tristeza, angustia, soledad. Y ya decía, el movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos, les dice que hay una solución. Me acuerdo que me da el volante y le dije, ¿sabes qué? Yo me siento así. Le dije, yo me quiero suicidar. Y me dije, yo te espero, me dijo. Ve al grupo, mañana ve al grupo, yo te espero. Yo llegué al grupo el 19 de febrero del 2001 y llegamos, nos juntamos en un parque, o sea, porque estaba hasta cerrado el grupo, era día de Martin Luther King, me acuerdo. Y ya, empiezo con mi historia, ¿no? La historia que tenemos todos cuando tenemos algún tipo de problema. Nadie me quiere, no me entienden. Somos de la víctima. Sí, claro. Javier, una cosita antes que sigan. Esto ya estábamos hablando, ya y yo, sobre el tema del suicidio. Y yo estábamos hablando sobre qué es lo que siente la persona, porque es un acto, ¿me entiendes? Que es erróneo, pero es un acto de sumamente valentía, de pensar, me voy a quitar la vida. O sea, ¿cuál es ese sentimiento que sentías tú que te daba ese impulso que te quieras quitar la vida? Porque es algo grande. Para mí es un acto de valentía y erróneamente, pero es algo que tienes que tener
tener los cojones bien puestos para poder pensar eso. Mira, qué bueno que haces esa pregunta, ¿eh? Cuando estás viviendo dentro de ese mundo oscuro, de que ya no quieres, ya no puedes, o te cuenta que ya no puedes vivir ahí. Y no sabes más qué hacer. Y en el momento que yo decidí quitarme la vida, se siente una paz que nunca la había experimentado. Wow. Era como, wow, eso es. Yo le doy gracias a Dios que a mí me habían enseñado un poquito de religiosidad, de espiritualidad, de que si me moría me iba a ir al infierno, que si te matabas, ¿no? Te ibas a ir al infierno y me daba miedo. Pero imagínate si yo no hubiera tenido esa información, yo me suicido. Me quito la vida, la verdad, porque era mucha paz la que yo sentía. O sea, era como que, wow, esto es. Y por lo general, ahora que yo soy terapeuta, por lo general las personas que hablan y que dicen que se van a quitar la vida, por lo general no se la quitan, ¿no? No se la quitan. Pero para que tú decidas quitarte la vida es porque ya no cabes, ya no cabes dentro de lo que estás viviendo. Y tu única solución es esa, o sea, me quito la vida y entras en un estado de paz. Wow. O sea, es un estado. Yo he hablado con personas que han intentado quitarse la vida y es lo mismo. Es increíble porque yo, por ejemplo, he trabajado eso y, o sea, trabajo con personas que han sentido esas ganas de quitarse la vida porque piensan que no tiene sentido de la manera que están viviendo. O sea, pero me pongo yo a pensar en mi interior y pienso, o sea, yo nunca me ha pasado, Debe ser como tú dices, a lo mejor te criaron religiosamente, te metieron el miedo de que te metieron el miedo que ibas al infierno. Al revés, a mí mi mamá me decía, cuando le decía, me voy a matar, mi mamá me decía, mátate. A los 3 meses estamos a llorar y listo. Se te olvida, ¿qué vas a arreglar con eso? Nada, todo el mundo se te olvida a los 3 días. A los 3 días o los 3 meses ya eres un pasado. Te lo juro que en ese momento, es verdad, no, me voy a matar. Y he estado en situaciones, he pasado por situaciones duras, que yo digo, wow, le doy gracias a Dios de la manera que me educaron, de la manera que, de donde vengo, o sea, que me dio esa fortaleza que aunque me vea contra la pared, o sea, gracias a Dios nunca me ha llegado, yo decía, pero digo, si pienso eso, lo primero que me pienso son mis hijos, o sea, wow, o sea, ellos soy su héroe, ellos me ven a mí. Voy a caer yo y eso es lo que me da fuerza. Una de las cosas también que yo quería hablar contigo, ¿en qué momento tú empezaste a emprender en tu primera compañía que fue muy famosa aquí en Tucson, lo que me dijiste que la quitaste? ¿Cómo que se llamaba? Galindos. Floor ¿En qué momento? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿En qué momento llegaste? ¿Quién te impulsó a que abrieras esa compañía? Bueno, mira, por eso hablaba de que llego a la terapia. Llego a la terapia y yo ya trabajaba en ese tiempo, le hacía trabajos, no, antes de eso yo le hacía trabajos al Home Depot. Yo tenía gente trabajando para mí y había agarrado contratos con Home Depot y ellos me dan trabajo, entonces me iba bien económicamente. Entonces después dejo todo para entrar a la terapia y empecé de ceros. Entonces cuando andaba bien desesperado, ¿qué voy a hacer? Me recuerdo, agarré una tarjetita de una persona que nos emborrachábamos, yo ni me acordaba de él. Y le hablo por teléfono para pedirle trabajo y me dice, no, mijo, yo no te puedo dar trabajo, pero te puedo mandar a un lugar donde te pueden dar trabajo, me dice. Entonces, y yo ya entré ahí, pero yo ya estaba en el grupo, tenía 1, 2, 3 meses en el grupo, ¿no? En la terapia. Entonces en la terapia ya me empezaron me ayudaron a empezar a tomar decisiones más diferentes. Por ejemplo, él me dijo, no vayas a decir que vienes de esta compañía porque no te van a dar trabajo. O sea, tenía que mentir. Entonces en la terapia me dice, no mientas. Me dice, no eches mentiras. Mejor pídele a Dios que te ayude. Los grupos de 12 pasos son muy espirituistas. O sea, tienes que creer en un poder superior. Tienes que creer en Dios. O sea, tener mucha fe, ¿no? Entonces, y sí, me hacen las entrevistas y me dicen, ¿dónde trabajas? No, pues trabaja en esta compañía. Oh, ¿y a quién conoces? Le dije, pues a fulano de tal, a Jamie, le dije yo.
¿conoces a Jamie? Me dije, o sea, había un Jamie que acababa de entrar y había el Jamie, el dueño. Entonces él pensaba que yo le estaba hablando del dueño, y no, yo le estaba hablando del otro, ¿no? Entonces me dice, no, pues si conoces a Jamie, me dijo, no, yo te doy trabajo, me dijo, es más, dice, en 3 días voy a ir a comer con él, me dijo. Wow. Ok. Me dan el trabajo y yo, Dios mío, me van a correr. No te miento que a los 2 días lo corrieron a él. Entonces llega alguien más y a ese que llega, pues yo ya estaba ahí. Él pensaba que yo ya tenía meses, ¿no? Entonces las cosas se me empiezan a dar. El grupo, en la terapia donde estaba, fíjate que había un padrino que era el que te iba guiando dentro de tu vida. Entonces mi padrino es el que me iba guiando y me decía, o sea, yo tenía que llevarle a él todo lo que lo que vivía en toda la semana, ¿no? Entonces, fíjate, padrino, que eso, me están pidiendo que trabaje los domingos, diles que sí. Me están pidiendo que trabaje el sábado, diles que sí. Todo sí. Y empecé a hacer todo lo que me empezaron a decir. Entonces, había un empresario, eso fue en el 2001, ya no, o sea, duré 2002, 2003. 2003, había un empresario que me empezó a asesorar dentro de la terapia y yo le decía, quiero crecer el negocio, ¿cómo le hago? Me dice, pues tienes que dejar, me dice, de voltear hamburguesas, me decía. No, pero es que estoy pegando pisos y yo pienso que al ojo del amo engorda el caballo y que esto y que lo otro, lo que pensamos, ¿no? No, Javier, me dice, mira, me dijo, si el dueño del McDonald's se hubiera quedado volteando hamburguesas, nunca hubiera crecido, me dice. O sea, hay que delegar, me decía, hay que delegar el trabajo y tú sal y toca puertas para que agarres más trabajo. Me dice, es más, págales más, me dice. Si tú les pagas más, me dice, te van a hacer mejor trabajo y vas a crecer. Entonces, yo tuve que cambiar esa mentalidad. Tuve que cambiar esa manera porque yo estaba bien arraigado de que al ojo del amo engorda el caballo, de que si yo estaba ahí, no, de que si yo no estaba ahí me iban a hacer un desastre y que tenía que cuidar, o sea, era cuidar lo mío. Entonces... Pero ya tenías una cuadrilla. Yo ya tenía cuadrilla, sí, pero no crecía, pues. O sea, me preguntaste cómo llegué a hacer. Entonces, lo empecé a hacer. Empecé a pagar por pie. Entonces, imagínate, yo a una persona que le daba 1000 pies, por ejemplo, me duraba toda una semana en esa casa. Entonces, yo le pagaba por día o por horas, lo que sea. Entonces, no me iba muy bien, pues. Cuando yo le pago por pie a esta persona una casa de 1000 pies que duraban una semana, me la sacan en 2 días. Oye, le dije, pues, ¿por qué cuando les pagaba por hora no me la sacaban en una semana? No, porque no soy tonto, me decían. Qué jodidos, decía yo. Ok. Entonces, yo llegaba con mi padrino. No, padrino, este vato se pasa. Mira, que por qué ahora que le di una casa de 1000 pies, me la sacaron en 2 días. Déjalos. De eso se trata el negocio, me decía. El negocio se trata de eso, se trata de que ellos crezcan, de que ellos hagan dinero, porque a medida que ellos hagan dinero, tú vas a también hacer dinero. Dice, las riquezas no están en un trabajo, Javier, ni en 2, ni en 3, están en el volumen. Y si la gente se empieza a dar cuenta que tú estás pagando y que ellos están haciendo dinero, ¿qué crees que van a hacer? Ellos van a querer venir a trabajar para ti. Y te van a seguir dando dinero, te van a seguir dando trabajo. No lo entendía, o sea, no lo comprendía. Ok, decía, y lo voy a hacer. Lo hice por fe, lo hacía, ¿no? Porque, o sea, al final, ok, lo voy a hacer, padrino. Pero era duro por ti. Sí, era duro para mis creencias, exacto. O sea, yo tenía que vencer mis creencias. Entonces, y lo empecé a hacer. 2004, principio de 2004, me dan la primera contrato con Richmond American Homes, de hacer todas las casas de Richmond American Homes. Me decía, ¿vas a poder? Pues no sé, me daba mucho miedo. ¿Cómo conseguiste ese contrato? Porque seguía haciendo yo el trabajo, pues lo seguía haciendo. Entonces ellos empezaron a dar cuenta que yo me estaba fortaleciendo, ¿no? Porque yo estaba pagando así. Entonces los otros contratistas me hablaban, oye, ¿por qué les estás pagando por pie? Porque todo el mundo pagaba por hora antes. Entonces, y a mí, yo lo hacía porque a mí me iban guiando en el grupo. Entonces, y yo seguía las sugerencias, ¿no? Y ya agarré Richmond en el 2004, empezamos a crecer.
En el 2008, ya para el 2005, me voy a vivir a Veo, me iba muy bien. A 2006, 2000, llega 2007, 2008 la recesión y pierdo todo. Perdí todo, todo lo que yo había comprado, todo perdí. 2008 ya estaba en iglesia, 2010 se cierra la compañía, un día llego y está la compañía cerrada, me quedaron debiendo 7 semanas de trabajo donde yo le tenía que pagar como a 10 cuadrillas, me quedaron debiendo como $56,000, era mucho dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer, Dios mío? O sea, me visualizaba viviendo abajo de un puente, me visualizaba lo peor. Yo me encierro en mi garage reclamándole a Dios y diciendo si yo te sirvo, yo estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué me mandas esto? Y en ese momento, Luis, yo escucho una voz que me decía, no te preocupes, todo va a estar bien. Así como yo te lo estoy diciendo, yo escuché esa voz. Y cuando yo escucho esa voz sentí mucha paz. Sentí mucha paz y sentía mucha confianza. Al siguiente día me hablan y me dicen, felicidades, te quedaste con todo. Pero a mí no me ha hablado nadie. Entonces, la compañía había cerrado, acuérdate. Entonces, otra compañía de Phoenix agarra los contratos y Richmond les dice, te los doy, pero con la finalidad que agarres a Javier. Tienes que contratar a Galindos. Wow. Y nos contratan a nosotros. Entonces, todo el trabajo que hacíamos 15 contratistas, lo empecé a hacer yo solo. Yo llegué a tener 175 cuadrillas aquí en Tucson. ¿Te pagaron los $52,000? Me pagaron como al año, la otra compañía me los pagó al final porque me apoyaron, o sea, todo se dio. Pero, o sea, todo se tenía que dar. Fíjate, si a mí me hubieran pagado esos $56,000, yo no hubiera aplicado para una ayuda que estaba dando el gobierno de que yo podía dejar mi casa, que ya no tenía valor en aquel tiempo, sin que me afectara el crédito. Wow. Entonces, si a mí me hubieran pagado esos $56,000, no hubiera aplicado para esa ayuda que estaban dando. Entonces, como ese año se miró que no hice tanto dinero, apliqué para esa ayuda, dejo mi casa, ya no valía y no me afectó, me fui a rentar. Entonces, ya para ese entonces, pues ya empezamos a crecer, remodelé La Paloma y duramos desde el 2010 al 2016 con todo el trabajo hasta que ya me sentía bien cargado, bien estresado y dejé todo, ¿no? Entonces, pero así es como llegamos a ser. Pero yo siempre he dicho que fue gracias a que alguien me estuvo asesorando. Por eso es bien importante el asesoramiento, por eso es bien importante hoy en día, ¿no? Que se usa mucho life coach y todo ese rollo, pues era lo que yo tenía. Yo tenía un life coach, ¿no? En los grupos. Entonces, yo siempre digo que para crecer y para salir adelante, te tienes que acercar con una persona que ya está donde tú quieres estar. Y esa persona te va a asesorar, esa persona te va a ir llegando. Entonces, por eso escribí mi libro, La fe te convierte en millonario, porque yo tenía que tener fe para poder dejar de hacer las cosas que yo hacía por conocimiento propio, ¿no? Entonces, yo tenía que tener fe en mi padrino en aquel tiempo. Tenía que tener fe de que lo que me estaban diciendo, eso me iba a llevar a estar donde estábamos, ¿no? Y es sumamente duro, Javier, lo que estás diciendo, tener esa fe. Yo creo que es lo más duro que tiene el ser humano y que tiene en seguir esa regla, porque, o sea, es el temor de perder dinero, como tú decías. Tú tienes que soltar esa obstrucción que tú tenías en tu vida, de soltar un poco más de dinero para obtener más y confiar en otra persona. Y confiar en otra persona de lo que te estaba diciendo era correcto, que te iba a dar fruto. O sea, yo creo que es una parte, he pasado por contratos, he pasado por parte de mi vida con negocio, que lo he perdido, ahora que me estás diciendo, por esa parte, por ese temor de que se te vaya el dinero y no consigas para atrás lo que tú quieres. Por ejemplo, me tocó en una compañía de limpieza que yo tenía, no pagaba lo suficiente y los trabajadores no me trabajaban con amor. No me daban el trabajo, no me daban el 100% en el trabajo. ¿Qué terminó pasando? Se cayó la compañía. Una de las cosas que de verdad, y de verdad que es muy importante lo que me estás diciendo. Una de las cosas clave que yo te admiro también, que tengo años conociéndote,
y te escuché hablar de esa parte de tu vida que me gustaría que le dijeras aquí a la gente. Cuando compraste tu casa, ¿cómo fue, con qué fe, qué fue lo que te impulsó a comprar esa preciosa casa que tienes? Y te escuché en el pasado diciendo algunas anécdotas, pero me gustaría que tú lo contaras aquí. ¿En la que vivo hoy? En la que vives ahora. Ah, ok. Sí, porque la primera casa, la que perdí, fue la casa de mis sueños, ¿no? Oh, yo pensé que esta era la casa del señor donde vives ahorita. No. O Wow. sea, la primera casa que tuve era pues, la casa de mis sueños, ¿no? Una casa de 2 pisos con alberca y en Veo, fue cuando me fui a vivir en Veo, la compré el 2005 y esa la compré porque había comprado otra casa y subieron de precio, la vendí y con eso pude dar el down payment para vivir aquí y la perdí, es la que tenía mucho miedo perder, o sea, esa era la casa de mis sueños. Entonces, cuando pierdo esta casa, nos vamos a rentar, yo dije, yo ya no vuelvo a comprar otra casa. O sea, ya no vuelvo a comprar una casa, ¿no? Entonces vivíamos muy cómodos, se nos descomponía algo, iban y lo arreglaban. Entonces yo empecé de ceros otra vez, empecé a trabajar. Y yo ya no me fijaba qué teníamos en el banco, ni nada de eso, nada, o sea, ya le dejé todo a Juanita, tú encárgate de las finanzas, yo me encargo en levantar la compañía, y me puse otra vez, yo mismo me puse a volver a trabajar, a instalar pisos y todo, ¿no? Y volver a hacerla de nuevo, ¿no? La compañía. Entonces, en una ocasión me dice, estábamos en la iglesia estaba pasando por un proceso donde nos corrieron del edificio donde estábamos y habíamos agarrado un terreno ahí en la Park y la Palo Verde y la Drexel y nos vendían una iglesia móvil, unos modulares que costaban $85,000. Entonces, estábamos orando para que alguien nos donara esos $85,000, ¿no? Y siempre era como estar orando, teníamos 1 o 2 meses orando por esos $85,000. Entonces en una ocasión una amiga mía nos encontramos y dice, oye Javier, fíjate que hay una oportunidad de comprar un dúplex para invertir, quieren $65,000 y con $15,000 ya lo dejas bien. Pues eran como $80,000, ¿no? Y me volteo a ver, le digo, Malaya, le dije, ojalá y tuviera $80,000. Y entonces, Juanita volteó a verme y me dijo, Javier, es que no te quería decir, me dijo, pero he estado ahorrando, me dijo, y si los tenemos. Wow, le dije, de veras, y yo sufriendo, y el otro. Entonces le digo a mi amiga, sí, le dije, vamos a comprar el dúplex y vamos a hacerlo. Y estamos en esa casa de renta, ¿no? Entonces, me salgo en la mañana y me pongo a orar. Y yo, bien clarito, Luis, yo escuché la voz de Dios que me decía que diera ese dinero para comprar la iglesia. Y yo, decía yo, no. Wow. No lo voy a hacer, decía yo. Y ya, lo ignoré. Al siguiente día me levanto temprano, me pongo a orar otra vez. Y igual, bien clarito, volví a escuchar la voz de Dios que me decía que tenía que dar ese dinero. Y yo, no, decía yo. Tercer día, me pongo a orar, ahí sí lo sentí muy fuerte, ahí sí yo ya no podía negarlo. Y me solté llorando porque dije, pues esto es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces salgo, tenía como un garage hacia aparte de la casa. Y cuando salgo para meterme a la casa, Juanita va. Y me dice, Juanita, quiero hablar contigo. Me dice, ¿qué pasó? Le digo. Y me dice, es que tengo 3 días, Javier, me dice, escuchando una voz que compremos la iglesia nosotros. Wow, le dije. Yo también, le digo, de eso quería hablar contigo. Pues, ¿estás de acuerdo? Sí, le dije. No lo teníamos. Entonces, le hablamos al pastor y le dijimos, ¿sabes qué? Te vamos a dar el dinero con tal de que no le digas a nadie que nosotros te lo dimos. Se soltó llorando el pastor y esto y lo otro, entonces y ya, le dimos el dinero. Nos quedamos en ceros una vez más, pero bien contentos, o sea, bien felices. Ya habíamos perdido todo. Por medio de la fe otra vez. Ya lo habíamos perdido todo, sí, exacto, o sea, la fe es dalo, ¿no? Nunca lo hice esperando algo a cambio, Nunca.
De repente es cuando se empiezan a dar los contratos. Empezamos a agarrar más casas, se me da la paloma en esos tiempos. Para un año y medio, en un año y medio, o sea, que habíamos hecho eso, en un año y medio, yo ya le había comprado la casa, había pagado la casa donde vivían mis papás, había comprado la casa donde vive mi hijo, Javiercito, habíamos comprado 2 dúplex y dimos el down payment para comprar la casa donde estamos, ahorita, la casa esa, ¿no? Una casa que nunca en mi vida me hubiera imaginado, o sea, por eso te dije, la casa de mis sueños era aquella. Esta no era casa de mis sueños, Luis. Te voy a decir por qué. Porque no cabía en mis sueños. O sea, nunca yo me hubiese imaginado tener una casa de 7 recámaras con 7 baños. O sea, nunca. Caballeriza. Bueno, esa las hice después, ¿no? 2 acres. O sea, allá vivíamos en una subdivisión. O sea, nunca me hubiera imaginado. Nunca, nunca. Por eso es que no existía. No era la casa de mis sueños. ¿Sí? Entonces, por eso yo le enseño a las personas que primero hay que soñar, ¿no? Hay que soñar en grande para que se convierta en realidad. Hoy en día, desgraciadamente, las personas no tienen lo que quieren porque no saben qué quieren. O sea, no saben. Sabemos qué no queremos, pero no sabemos qué realmente queremos. Entonces, a mí se me dio esto porque yo creo que Dios ha estado conmigo, Dios ha sido muy grande en mi vida, o sea, ha sido lo más importante en mi vida, pero yo, fíjate que cuando yo compré esta casa, Luis, yo por muchos años yo me sentía bien culpable, porque yo decía, ¿cómo yo puedo? No me sentía merecedor y luego decía, ¿cómo yo puedo vivir aquí? Mira donde vive mi papá, donde vive mi mamá, donde vive mi hijo Javiercito, donde vive mi familia, o sea, me sentía mal. Y es parte de la desvalorización de uno mismo, pues que no se siente merecedor. Entonces, no, hoy en día yo me siento merecedor. Hoy en día, y así no lo digo por pararme el cuello, lo digo por inspirarte, para que salgas adelante, para que veas que si yo puedo, tú puedes. Hoy en día contamos con muchas unidades de rentas. Tenemos propiedades en Nogales, Arizona, tenemos propiedades aquí en Tucson. Ahorita que salga de aquí voy a ir a ver una propiedad que tenemos en Montelimón. O sea, y no lo digo para enaltecerme. Exacto. No, lo digo para decirte que yo nunca me hubiese imaginado que yo tenía esto, que hoy hubiera tenido eso. Nunca, nunca. Ya no tenemos la compañía que teníamos de los pisos, ahora construimos casas. ¿Y qué pasa? Yo le dije a Juanita, vamos a usar el mismo método que usamos. ¿Cuál es? Ponerme al servicio de la comunidad, ponerme al servicio de las personas, ¿no? Entonces, cada casa de renta que nosotros remodelamos, que las compramos, las remodelamos, y que entregamos la llave a una familia que nos renta, o sea, para nosotros es wow. Y cuando nos dicen, teníamos 2 meses buscando, 3 meses buscando y no encontrábamos. O sea, y el poder poner el techo con una familia, o sea, para nosotros es servirle a Dios. El estar construyendo para nosotros es servirle a Dios. Todo lo que estamos haciendo, estamos sirviendo a Dios. Ese es mi servicio. Ese es mi servicio hoy en día, ¿no? Entonces, y dar lo mejor. Una de la filosofía de nosotros es que si yo no me quedara a dormir ahí, yo no la rento. O sea, queriendo decir que yo no te voy a entregar una casa con la casa llena de mold o algo así. No. La pones como si fueras a vivir. Sí, como si yo fuera a vivir. Un día un inversionista me dijo, no, yo no me voy tanto así. Me dice, no, pues nosotros sí. Le dije, porque eso fue lo que nosotros decidimos. ¿Sabes qué? Desde hoy en adelante, este es nuestro servicio y esto es lo que vamos a hacer. Y nos va muy bien. O sea, en mi libro puse este versículo que yo lo amo, que dice, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Yo creo en eso. Yo creo mucho en eso. Primero tiene que ser lo espiritual. Primero lo espiritual, primero lo de adentro para que se manifieste en lo material, para que se manifieste en lo de afuera. No puede ser primero lo material para estar bien por dentro. No funciona así. Y te he visto que, verdad, tienes la libertad financiera que te da la oportunidad de viajar alrededor del mundo. Te he visto mucho en los estadios de los Astros. ¿Tienes algo que ver con los Astros de Houston? ¿O? Sí. Mira, fíjate que el narrador de los Astros es amigo mío y gracias a él tenemos la oportunidad de nos abren las puertas.
donde quiera que estamos. Un día estábamos en Boston, fuimos yo y Juanita a un seminario de bienes y raíces. Y él me dice, oye, ¿estás en Boston? Sí. Hoy juegan los Astros, me dicen, ¿quieres ir? Te voy a hablar para que te den boletos. Y me dan los mejores boletos. Entonces, donde quiera que esté, puedo que jueguen los Astros. Te he visto como sí. Te pusiste el compa José Altuve de Venezuela. Sí, ahí estuvimos con él. O sea, tomarte una foto con Altuve no es fácil. No es fácil. Lo cuidan mucho. Entonces, con él tenemos ese acceso. También estuvimos con Javier, Peña, con... el shortstop. Sí, con Peña. Entonces, y sí, o sea, y eso fue gracias, fíjate, qué curioso, ¿no? A Francisco lo conocí cuando yo estaba metido en el boxeo, que fue otra de las razones por las cuales me dio la facilidad de entrar al mundo de las drogas y eso, porque había ahí, ¿no? Entonces, pero sí, gracias a Dios conocemos mucha gente, Luis, donde quiera que vamos, vamos a Colombia, la directora de mi editorial, donde hicieron mi libro, o sea, nos levantó al hotel, nos llevó a conocer Colombia. Ahora en noviembre salimos para Nueva York, vamos a un retiro, después de ahí viajamos a Cuernavaca, acabamos de llegar de Chile. O sea, tenemos la oportunidad también de ir presentando mi libro donde quiera que vamos y con la finalidad de crear conciencia. O sea, la finalidad es esa, ¿no? De poder decirte, o sea, si este pelado pudo, o sea, cualquier persona puede, ¿no? O sea, no, y quiero decirlo, ¿no? Quiero decir esto porque a veces pensamos, ¿no? De que una persona que tal vez tenga una libertad financiera o que pueda hacer ciertas cosas, que somos especiales. No somos especiales. O sea, tú eres especial. Todos somos especiales. El que tú no te sientas especial es tu bronca, ¿no? Pero esta persona que iba a entrevistar me dice, es que venía bien nerviosa, me dice, porque pues, o sea, iba a conocer a Javier Galindo y entonces, no, o sea, no tiene nada que ver. O sea, lo que dices tú sí, me la llevo bien ocupado, ¿no? Y le doy prioridades a muchas cosas. Ahí está mi nieta esperándome, ¿no? Le doy prioridad a mis nietas, ¿no? Le doy prioridad a mis nietas, le doy prioridad a mi familia, le doy prioridad, cuido mucho mi energía, cuido mucho con quién me junto. O sea, honestamente, Luis, me han invitado a muchos podcasts y no voy porque no me gustan el contenido, no me gusta lo que hacen. Entonces, no es nada más de, ay, me van a entrevistar. No, o sea, yo creo que si vamos a compartir es para crear conciencia, para aportar algo a la comunidad, algo de valor a la comunidad, ¿no? Y si algo les puede caer y si algo les puede ayudar, de decir, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si andas en las drogas, que si andas batallando, que si crees que vives, porque así sentía yo como si estuviera en un túnel sin salida, que no miraba la luz. O sea, déjame decirte que sí hay una esperanza de vida, de que sí habemos personas que ya hemos vivido por ahí y hemos salido adelante. Sí existe, o sea, sí existe la luz en la oscuridad y es muy bonito. O sea, imagínate, después de 20 y tantos años, el 2001, si yo me hubiera quitado la vida, me hubiera perdido todo lo bonito que he vivido. Me hubiera perdido todo lo bonito que he vivido. Mis nietos, exacto. O sea, desgraciadamente muchos se han quitado la vida. Muchas personas se quitan la vida. Todos los días se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no tienen la oportunidad que yo tuve, tal vez. A lo mejor, o sea, el otro día me mandó un mensaje una muchacha, fíjate, me dice, Javier, me dice, te voy a decir, me dice, yo andaba muy mal y me quería quitar la vida, dice. Me quería suicidar una noche. Dice que llore y que le decía a Dios, por favor, ayúdame. Y dice que lo único que miró en toda su recámara fue mi libro que compró, pero no lo había leído, en un mueble. Entonces dice que cuando ella volteó a ver mi libro, dice que ella sintió que esa era la señal. Entonces ella lo empieza a leer, y yo hablo de que o sea, del suicidio, ¿no? Entonces dice, tu libro me salvó la vida. Yo nunca lo hice, nunca lo escribí pensando que algún día yo le iba a salvar la vida a alguien por el libro. No,
yo lo escribí con la finalidad de compartir mis experiencias, ¿no? Y que le puedan ayudar a otras personas. Entonces, el escuchar eso, digo, wow, o sea, valió la pena ese libro, ya. O sea, momento que sí. valió la pena no haberte quitado la vida, valió la pena de ir ese día a la iglesia, y valió la pena de tener una persona tan importante como ha sido tu esposa. Quiero preguntarte, ¿qué tan importante ha sido tu esposa en tu vida? Pues mira, si no fuera por Juanita, yo no estuviera donde estoy. O sea, así tan sencillo. O sea, yo no estuviera donde estoy. Ha sido, aunque a veces uno piensa, no, que si me hubiera casado con alguien más o me hubiera gustado haber tenido a alguien más. Créeme que lo he pensado muchas veces. Muchas veces me he querido divorciar. Muchas veces he pensado que me limita. O sea, pero ese es el ego, ¿no? Eso es el ego. Pero si yo hablo desde el corazón, yo pienso que fue un regalo de Dios de los más grandes, porque Dios sabía todo lo que yo iba a pasar en la vida y que yo iba a necesitar una mujer como Juanita, que siempre ha estado ahí en los momentos difíciles, siempre ha estado ahí cuando más la he necesitado, y es gracias a ella. O sea, yo soy el que agarro los contratos, Luis. Yo conozco la gente, yo los agarro, pero yo no soy muy bueno para darle seguimiento a las cosas. O sea, yo no le doy seguimiento a las cosas. Ella sí. O sea, ¿sabes qué, mija? Agarramos un contrato. Ahí te va. Ella hace todo el trabajo. O sea, sin ella yo no tuviera lo que tengo. No tuviéramos. O sea, ella es la que le da seguimiento a todo, para que sepan. ¿Qué consejo le das a todos esos emprendedores que están comenzando, que quieren emprender? ¿Qué consejo le puedes dar, Javier, a todos ellos? Yo creo que lo más importante es invertir. Es invertir. Y la inversión de la que yo hablo es con uno mismo. No hay otro consejo. O sea, si no inviertes en ti, no importa lo que tú hagas, no vas a durar. O sea, no vas a durar. Primero tiene que ser lo de adentro. O sea, primero lo espiritual para que se convierta en lo material. No me importa qué tanto dinero tienes. Yo he conocido personas multimillonarias que tienen el dinero para abrir sus propios negocios y les truena. 1, 2, 3 años les truena. O sea, ya no están ahí. ¿Por qué? Porque no invirtieron en ellos mismos. Para mí es bien de suma importancia estar bien internamente para poder continuar. O sea, yo te he hablado todo esto y te hablo, yo la gente con la que yo me rodeaba, me codeaba, y que no siguieron alimentando su espiritualidad o alimentándose por dentro, o sea, ya no están en su negocio. O si están, o sea, viven una vida muy infeliz, la verdad. Javier, de verdad te doy las gracias por haberme dado esta oportunidad y dado toda esta enseñanza, y más ahorita las palabras que dijiste. Para mí es un honor que hayas venido a mi podcast. Es ayuda a la comunidad, como tú dices. Alguna vez alguna persona a lo mejor no sirve para todo, pero siempre hay algo, como tú dices, hay algo para la comunidad. A lo mejor hay algo que te agarra un pedacito de aquí, un pedacito de allá, de todos esos consejos. De verdad que te doy las gracias y te deseo lo mejor del mundo, y que sigas adelante, que sigas teniendo la familia que tienes, que sigas creciendo, y de verdad, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Luis. Gracias, y también sigue adelante con esto. Me da buena vibra que me dijiste, no voy a todos los podcasts, voy al tuyo, voy por buen camino. A ustedes les digo, suscríbanse al canal, compártenlo, que alguna vez lo vamos a usar. Latino Junkie, like and subscribe. Boom.